la enfermedad esta se la encuentra. Tengo una foto que saqué ayer, que será para el próximo año para presentarla. El que le interese se la paso por WhatsApp. Es una enfermedad que ha aparecido y está relacionada un poco con la genética, ¿no? Y se da con muchísima frecuencia en tambos y muy poca frecuencia en el rodeo de cría. Prácticamente no la he visto nunca en rodeo de cría. Siempre que la encontré en los tambos, y dentro de los tambos hay cabañas que cerraron mucho su genética, y al cerrarla mucho hay mucha consanguinidad, y la consanguinidad a su vez un poco está dada por esta enfermedad que en realidad es un virus, ¿no? Eh, es de la familia retroviridae, su familia un coronavirus, todo lo que sabemos. No quiero extenderme mucho en los detalles porque leer un power, para eso se los paso y lo leen ustedes, si ustedes saben leer igual que yo. ¿Eh? Tiene una serie de decodificaciones, voy a hablar cosas muy generales porque hay que meter dos enfermedades bastante extensas hoy en la mañana. Y venimos de un año desordenado, donde uno no ha estado conforme con lo que ha hecho. Yo, por lo menos en lo personal, capaz que hay otra gente que se sintió realizada. Yo no soy de este tipo de cosas. Así que, bueno, entonces codifica diversas proteínas como la del grupo G125 y todo este tema, pero no es tanto eso lo importante, sino un poco que tiene una transmisión bastante amplia, que se transmite es de distribución mundial, que ya está presente aquí también como, digamos, como etiología en general, y podemos decir también que el tema es de que tiene un alto contagio dentro de lo que es el sistema de tambo, ¿no? Perdón, Sí, sí. que es importante tiene una transcriptasa reversa, ¿sí? Sí, sí. Eso sí se acuerdan. Cuando ya vieron alguna que tenga eso, es un oncovirus, que es un retrovirus. Entonces es un virus ARN que tiene una transcriptasa que hace que dentro de la célula del huésped se sintetice ADN y se quede fijo en el genoma del hospedador, ¿sí? En este caso en la línea de leucocitos, ya lo vamos a ver, pero eso sí es importante, es una particularidad muy específica de este virus, ¿sí? Entonces tiene la Así es. transcriptasa reversa. Sí, la tranquilidad reversa, tal cual. Y bueno, tenemos animales infectados, no infectados. Generalmente el infectado, el virus lo pasa, tiene una alta, a ese animal sano, y ese animal sano tiene una alta respuesta, ¿no? A mí me sale vamos, parate un cachito que acá me está, ahí está bien. Una alta respuesta genética, y a veces esos animales que tienen una genética más bien abierta responden bien y no enferman, ¿eh? Mientras que lo que tienen digamos, una baja respuesta genética, que esto que hablábamos del genoma y del cierre de genética, hace una baja respuesta genética y eso produce la enfermedad por el diestrés, el aumento de la carga, las bajas defensas que pueda llegar a tener un animal. Generalmente esto está dado, o sea, cuando la encontramos a esta enfermedad, generalmente la encontramos en animales mayores de 3 partos, generalmente, ¿no? No la he visto nunca en animales jóvenes. La vaca que vi ayer, que le saqué la foto, es una vaca que está en el 3er parto y que está a 60 días de parida, y que ya tiene toda la sintomatología, porque cuando le di el alta puerperal, digamos, del posparto, al tacto, ya tenía los nódulos en la pelvis. Y días más tarde, eso habrán pasado 20 días, la vaca apareció con todo la signología propia de la leucosis. Incluso con un grupo de clínica el año pasado, en el mes de noviembre, habíamos visto una vaca caída que no respondía a ciertos tratamientos. Pudimos hacer una toma de sangre, hacerle un hemograma, y la serie blanca daba extremadamente grande, ¿no? Así que fue complejo el tema. Eh, la importancia económica de muerte de vacas y de toros, no lo he visto nunca en toros, siempre los toros son menos cantidad en todos los tambos, por lo cual la casuística aparentemente en toro no se la ve, pero sí está, ¿eh?
la muerte de estos animales te produce una menor divisa de las cosas y una producción de carne y de leche. Bueno, las que agarran esta enfermedad ya que muestran la parte clínica, prácticamente son animales que se mueren en un mes y medio, dejan de estar dejan de estar en producción, ¿no? Esta vaca estaba gorda hace 30 días, la vi ayer, parecía un trapo. La patogenia. No sé, o sea, los que tienen una cierta resistencia genética abierta, le hablo yo, generalmente tienen una mayor resistencia a la infección, ¿no? Las infecciones, hay partes que son inaparentes, hay infecciones permanentes y seropositivos con linfocitosis persistente, infecciones permanentes y seropositivos con linfocitosis persistente y que desarrollan los linfomas malignos, que es un poco el caso clínico que se ve, digamos, el cuarto de estos, ¿no? Hay unos que no se lo ve, otros que se lo ve parcialmente, otros que simplemente expresan unas leves tumores y paran, y después está el último, que es el de la infección permanente o serotipo, que es el peor de todos. Factores que influyen en la presentación son los linfosarcomas en el rodeo. Sándmelo, a ver, para un cachito. Sacando. Hola, sí, no, había un teléfono cerca que me estaba sacando, saturando. Factores que influyen en la presentación de los linfosarcomas en el rodeo: la virulencia de la cepa de cada virus actuante, es una tranquilizada reversa, ya lo había explicado un poco ahí la doctora Candelaria. El estado nutricional del rodeo. ¿Qué puedo comentar de esto? Sí, hay un tambo que tiene problemas y se le están exacerbando estos problemas porque la nutrición en ese tambo es bastante floja, y es como que la enfermedad le está entrando con mucho mayor velocidad de lo que generalmente se ve en los tambos que están bien manejados. La resistencia genética, y otro tema también, que los tambos muchas veces sobreusan los toros. O sea, ¿a qué le llamamos sobreusan? Compran un toro y el toro ese lo usan durante 8 años, por lo tanto en 8 años está trabajando sobre sus propias hijas. Eso hace también que eso baje la capacidad de resistencia a la infección. Así que es otra de las cosas por las cuales en los tambos la vemos con mucho más frecuencia que en los rodeos de cría, ¿no? La enfermedad experimental muestran que a los 8 días de la infección se recupera el virus, se recuperan virus en el vaso. El vaso es uno de los órganos blancos que tiene esto para trabajar. A los 15 días hay ya leucocitos en sangre, y a las 6 semanas hay anticuerpos en suero. Esa parte es muy importante cuando uno tiene sospecha, o sobre todo cuando uno quiere hacer un diagnóstico poblacional de cuántas vacas infectadas tengo. A través de los anticuerpos lo puedo hacer perfectamente bien. Entonces un poco la secuencia es que a los 8 días ya tenemos un poco el lanzamiento de esto, que lo encontramos en vaso, pero en vaso únicamente matando el animal. A los 15 días los leucocitos, o sea, el hemograma se altera, y a las 6 semanas tenemos los anticuerpos. Los órganos que más afectados están son los ganglios. El miocardio no lo vi nunca, lo vi sí en abomaso. Meninge no lo vi en intestino, en útero lo vi en muchas oportunidades, y en el vaso. Son los lugares donde más lo he visto, ¿no? En pulmón, muy poco, casi nada. En hígado también muy poco. Donde más lo he visto es en la casuística que uno tiene, son 7, 8 animales que he visto a lo largo de mi vida, es en el útero, en el abomaso, en los ganglios, y en el vaso. Es un reticulosarcoma maligno con tendencia a la metástasis. Sí, es cierto, la metástasis generalmente es muy parecida a la tuberculosis perlada, ¿no? Cuando ustedes lo encuentran en la necropsia, tiene múltiples focos, hay un foco grande y múltiples focos alrededor, ¿ah? De diferentes grados y esto te lleva a unos diferentes grados de anemia, dependiendo un poco
la dosis infectante y el estado inmunológico de esa vaca, que a veces está bastante deteriorado. Las formas de transmisión, tenés la vertical, la transplacentaria, por vía del calostro y vía de inseminación con semen de toros infectados. Esto un poco siempre lo ponen todas las literaturas, el tema del semen infectado, pero eso hoy está muy controlado en los centros de inseminaciones. Hoy tienen un muy buen control de todas lo que son enfermedades de posible transmisión a través del semen, están perfectamente controlados. Son animales que, por empezar, para llegar a estar dentro de un centro de inseminación, vienen de lugares donde sanitariamente se trabaja muy bien. Por lo tanto, la posibilidad de que lleguen semen es bajísima. La ponemos, pero es bajísima. La más importante acá en la transmisión de las transmisiones verticales es la transplacentaria y el calostro, que eso sí lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Más que nada les diría a través del calostro, en el caso de la leche del ternero que se cría en tambo, de los animales que se crían en tambo, porque vacas leucóticas tenemos en todos los rodeos y pasa por sangre y perfectamente llega a los terneros. No he visto animales con leucosis muy jóvenes, siempre han sido animales más bien de una cierta edad hacia arriba, como dije, de 3 partos para arriba. La transmisión horizontal, o sea que tiene las dos transmisiones, la horizontal y la vertical, la vía intradérmica es mínima, ¿no es cierto? Digamos, la intradérmica, la subcutánea, las palpaciones y también los insectos posibles, insectos que pueden producir, como es el tema del tábano, que básicamente es un hematófalo, con los cuernos también, y todos los líquidos corporales potenciales que pudieran tener. Generalmente los líquidos no lo pongo. De acá, de esto, lo más importante como transmisión horizontal de lo que vemos son las vacunaciones, que es a través de la vía subcutánea, y los tactos. La intradérmica un poco, si pudiera estar cuando hacemos tuberculina, pero la tuberculina la hacemos relativamente con cierta prolijidad, así que la intradérmica, si bien está, digamos, no la veo como la más efectiva en la transmisión horizontal. En la transmisión horizontal, en este caso, lo que más me interesa es la vía subcutánea y la palpación, porque en la palpación, sobre todo cuando uno es joven y está aprendiendo a hacer tacto y trabaja el doble dentro del recto de la vaca, generalmente sale la mano un poco con contenidos sanguinolentos y eso hace que a la vaca siguiente, cuando le meta la mano, pueda estar contaminando la próxima vaca. Entonces, los grandes tambos hoy usan todo descartable, igual que un hospital, o sea, los guantes son uno por vaca, descartables, y a su vez las agujas y jeringas son una por vaca y de un solo uso. Cosa que todavía está costando bastante. El productor por ahí tiene los números medio ajustados y medio que a esta enfermedad, como poco la ve, cree que es una historia hecha por los veterinarios de hacerlos gastar en mayor cantidad de guantes, mayor cantidad de jeringas. La presentación clínica: hay una forma tumoral, linfoidea maligna, y un linfosarcoma, ¿no? Esos están en bajos porcentajes, en líneas generales es lo que no vemos de la enfermedad está, pero no se la ve. Una forma con linfocitosis persistente que va entre un 20 y un 30%, ¿no? Ese 20 a 30%, algunos presentan sintomatología clínica, que en realidad siempre nos queda en la nebulosa, salvo que a veces cuando podemos, o por lo menos así lo hago yo, cuando tengo algún tubo de sangre con anticoagulante, suelo hacer una toma de muestra para que se haga un análisis de hemograma en laboratorio y es confirmatorio, ¿no? O sea, la serie blanca está totalmente disparada. Y una forma asintomática, pero serológicamente positiva, que se da en prácticamente un 60%, ¿no? Por eso les digo, esta enfermedad por allá por el año 78, que es cuando se empieza a hablar de leucosia a nivel país por la zona de Buenos Aires, la prevalencia en los rodeos estaba
de serología positiva, esa serología estaba más o menos en el 58 al 63%. Estos últimos años los mismos investigadores hicieron una serología y estamos llegando entre el 80 y el 87% de los rodeos tienen serología positiva a esta enfermedad. Así que el crecimiento ha sido exponencial prácticamente, pero debido básicamente a lo que decíamos recién, entre las transmisiones horizontales, los tactos y las vacunaciones subcutáneas han sido la principal vía de difusión de esta enfermedad dentro de los rodeos. Y sobre todo, como digo, de los rodeos de leche, ¿no? En esta pirámide ustedes ven que hay el 60% de serología positiva, de un 20 a un 30% que tiene una linfocitosis persistente, pero que no manifiesta en la parte clínica, y al final, el primero de todo, la tumoral, que es la que generalmente vemos los veterinarios a campo, es como una pirámide invertida, ¿no? Entonces, esa casuística es la que nosotros vemos a campo con vacas caídas, porque este tumor también, y no lo dijimos en la parte de los órganos, ataca el canal medular. Cuando ataca, como es un linfonódulo, ese nódulo crece dentro del canal medular, comprime las partes nerviosas y la vaca permanece en decúbito pensando que puede haber una rotura de algún elemento óseo de la columna, pero en realidad son los tumores que comprimen la médula, ¿no? Y eso hace que tengamos un falso síndrome de vaca caída. Cande, vos me estás escuchando, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, le quería hacer un comentario a los chicos. hacele varios porque Bueno, hoy el profe vino a Poncho, te digo, ¿eh? no, vámonos, que sí se entiende. No, chicos, ¿se entiende eso que empieza con una forma asintomática, sí, que es serológicamente positiva? Como es tan crónica, después, o sea, como empieza afectando los linfocitos, uno podría, si hace un extendido, ver esta linfocitosis persistente, que lo que se ve en extendido, nosotros lo vimos varias veces, es cuando uno tiene el extendido de sangre, una alta cantidad de linfocitos y están como aumentos de tamaño. O sea, sin saber mucho, te das cuenta que son anormales y son mucho más grandes y muchos. Y de ahí, como es crónico, después, o sea, eso está en sangre, pero ya hay linfosarcomas o linfomas. Bueno, linfoma sería lo de sangre, pero ya hay linfosarcomas en algunas regiones. Lo que pasa es que todavía no muestran signos clínicos, son muy pequeños, ¿sí? Si uno les hiciera a la vaca una tomografía, que nunca la haríamos, seguro que ya están presentes, pero muy chiquitos, pero es lo que uno sí puede ver. Entonces es como gradual, ¿sí? Se empieza acá y después voy a pasar a tener la linfocitosis y ya después los linfomas, linfosarcomas que producen signos clínicos, ¿sí? Que como Así. vieron pueden estar en muchos órganos, o sea, la sintomatología es muy diversa. El tema es que si yo tengo esto, significa que debo tener muchos animales afectados, o sea, yo sé que a futuro voy a tener problemas, ¿sí? Cuando empiezo a tener sintomatología, significa que tengo un montón de animales enfermos, ¿sí? Sin signos clínicos. Eso es lo importante entender, que si yo veo a algunos animales, tengo un rodeo infectado, ¿sí? Y bueno, yo los puedo ir detectando los positivos con la serología, porque todos dan serología positiva. ¿Se entiende eso? Eso es lo que quería Sí, como... y básicamente lo importante es lo que remarcaba, es una enfermedad crónica, por eso entramos en el teórico diciendo que generalmente lo encontramos en vaca de tercer parto hacia arriba, porque también tiene una cierta correlación con el estrés, más allá de lo genético, cerrada genéticamente la hacienda por distintas causas. Incluso hay dos cabañas muy importantes de Rafaela y zona aledaña que han tenido brotes de leucosis, o sea, ya cuando está en un brote es grave ya directamente. Vacas de altísima genética, todas con leucosis. En 10 días se cayeron 14 vacas de la cabaña y ahí saltó el problema de que muy cerrado genéticamente, muy usando muy los hermanos, los primos en este tema de la producción de leche, y eso ha hecho que la enfermedad en esas dos cabañas hizo estrago realmente. En un momento pensaban los nutricionistas que había algún problema metabólico, pero cuando empezaron a hacer las primeras necropsias, las primeras confirmaciones,
tenían una leucosis para dar y regalar ahí adentro. Así que una cabaña cerró, la otra sigue en competencia todavía. ¿Eh? Y por ejemplo, Sí, ¿cuáles son los signos clínicos que usted generalmente ve? ¿Qué es lo que vio ayer en la vaca? se le salieron los ojos, así de sencillo. Si le muestro la foto no van a querer creer. Pero esa vaca yo hacía 20 días atrás le había tocado los tumores en pelvis. Y que las ecografié y se lo ve de un color blanquecino, bueno, en ecografía ecoico y anecoico, ecoico sería creo, anecoico, no, hay ecoico bien, bien brillosos, unos tumores compactos, grandes, más grandes que una pelota de ping-pong eran ahí en la pelvis. Se ve que tiene una leucosis macho, ¿viste? Porque si una vaca de tercer parto ya tiene eso en pelvis. Era comprada, esa vaca no era del campo, esa vaca vino de la zona de Rafaela, así que se ve que los muchachos allá la leucosis es tan conocida como el agua. Así que eso es lo que te puedo comer. Esa se le salieron los ojos, a esta que yo le toqué atrás los nódulos hace 20, 30 días atrás en el tacto, ayer se le salieron los ojos, la tengo por ahí a la foto. Después tuve un caso igual también, no, dos casos en un tambo donde hay mucha leucosis también, que se le salieron los ojos. El peor de todo es ese, porque el animal queda ciego en 2 o 3 días, está totalmente ciego, es un drama. Así que, ¿Por qué se le salen los ojos? ¿Me explicó? porque el tumor crece detrás de la órbita no me acuerdo cómo se llama anatómicamente, la cavidad orbital de la cabeza. ¿Mm? Es retrocular. El retroocular sería, sí. Bueno, entonces eh, todo ese crecimiento del tumor lo empuja al ojo hacia afuera, porque hace como un crecimiento, digamos, agudo, ¿no? Es un crecimiento agudo. En los ojos el crecimiento es agudo, se sale, vos la ves hoy a la mañana, la ves mañana a la mañana y el ojo salió capaz que 1 centímetro. No sé por qué es tan agresivo en esa zona. No, no. Es lo que vemos, ¿no? ¿Me están escuchando los alumnos o estoy hablando contigo, Candel? Porque Sí, tengo la pantalla grande y no veo a nadie, entonces digo, capaz que estoy medio loco hablando acá como pavo. no, sí, 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 escucha. Ignacio, ¿estás vos, Ignacio, en clase o no? Sí, 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 ahí acá estoy. contestó. Ah, contestó. Bueno, Ignacio, dale, ya te vamos a pasar la foto, después te va a entusiasmar un poco más cuando empieces a ver. Esta Buenísimo. tarde hay una charla, Ignacio, les hablo porque es algo que se les viene a ustedes encima, a los que están más pichones. Sí. El doctor Ramiro Rosa inventó una charla sobre una casuística de cabras de tambo en Jujuy a las 2 de la tarde. Habría que pedir el link o si me lo pasan. Flor Andújar creo que también lo tenía o lo va a tener, así Sí, que lo va a también. pasar más tarde. Lo va a Ah, pasar perfecto. a las delegadas que tenemos y ellas lo van a compartir. Ah, perfecto, bien, Candé. Estamos bien organizados en ese entonces. Porque cabra es lo que se viene para trabajar, ¿no? Ah, Y sí. la verdad, oh, sí, pero la cabra. Paso, cabrito a la parrilla me gusta a mí. Después el resto. No, son muy complicadas, Ignacio. Si he visto un animal complicadito para manejarlo clínicamente, para manejarlo zootécnicamente, es la cabra. Es un bicho medio caprichoso y es muy complejo. La verdad que he hecho cabra bastante, ovejas también, pero mucho sentido común. Ahí sí tienen que tener sentido común potenciado al 100%. Si no, no resolves un solo caso. Bueno, seguimos acá entonces. ¿Mm? Al Dale. pelo. Sí, Gracias por escucharme. No, ¿Vamos? gracias a usted. Bueno, dice acá que hay una forma sobreaguda, ya cuento el caso del sobreagudo, y crónico. En líneas generales, muchachos, esto se ve siempre como crónico. ¿Y cuál es el caso agudo que vi? Vi uno solo en mi vida. Fue una explosión de vasos. La vaca la estaban ordeñando, empezó a tiritar, terminó su ordeñe, salió caminando unos 50 metros, 60 metros más o menos, y cayó. Empezó a patar y cuando se murió. Me llaman, y a ver, pues no sé, dice, esta vaca estaba bien ayer. La abrimos y cuando hago el corte en la parte ventral del estómago, me cae un coágulo que debe haber tenido 40 kilos en los pies, en la bota. Digo, la mierda, ¿qué es esto? Seguimos abriendo la vaca y tenía la explosión del vaso
la explosión del vaso, claro, hizo una hemorragia incontenible para el animal y se terminó muriendo de una hemorragia interna. Esas fotos las guardó un amigo mío ingeniero, voy a ver si se las puedo recuperar. Él estaba con la cámara fotográfica en ese momento y hizo una linda secuencia de ese caso de sobreaguda. El único caso que yo recuerde que haya visto, ¿no? También ese tambo era fundado, se había fundado con gran cantidad de hacienda de la provincia de Santa Fe, donde la enfermedad esta es ya endémica, digamos, ¿no? Ya todo el mundo tiene cuadros de este tipo, ya los veterinarios hasta la diagnostican de arriba de la camioneta. Y la crónica, que tiene más de 2 años, que es la que mayormente se ve, y de más de 2 años y más también, más tirando hacia los 4 años que hacia los 2, ¿qué es lo que observamos? Hay una pérdida de apetito, hay una debilidad, ahí está la anemia ustedes cuando hacen la sangre está, hay una hipertrofia de los ganglios, eso es lo primero que le llama la atención, la edad del animal, cuándo fue su último parto y sobre todo, este es digamos, el patognomónico, si le quieren llamar, de esta enfermedad, es que a ustedes les llama la atención que los ganglios periféricos, precrural, preescapular, tienen un tamaño que, voy a decir, ¿y acá qué pasa? Porque, en definitiva, la vaca pierde apetito, esos ganglios están aumentados de tamaño y no hay temperatura. Es decir, ¿y esto? Entonces, eso ya nos hace sospechar de este tipo de enfermedad, sobre todo haciendo una cierta anamnesis completa. Vaca de tambo, agrandado los ganglios hipertrofiados, no tiene temperatura, extraída generalmente de afuera. Generalmente los casos que yo conozco son todas vacas de afuera. No conocí los otros días un caso criada dentro de un mismo tambo. Me estoy acordando de una que vi hará cosa de 2 meses. Que era el tambo que tiene una mala nutrición animal. O sea, es un tambo que tiene un problema nutricional, es terrible. Ese fue un caso de un animal local, pero que es hija de vacas traídas de afuera. O sea, que ahí va cerrando un poco la historia. Disminuye notablemente la producción de leche, se cae, la vaca vos ves que la revisás, vuelvo a decirte, no tiene temperatura, no está agitada, no hay neumonía, simplemente lo que te llama un poco la atención, el aumento de tamaño de esos ganglios, que le digo más, ya uno ha visto tanta casuística que apenas la estoy mirando, le estoy mirando los ganglios donde están el preescapular y el precrural, que al toque sale de que esta pudiera estar con una leucosis. El tema de la insuficiencia cardíaca derecha es cuando está afectada la aurícula derecha. ¿Qué hace? El tumor empieza a crecer hacia adentro del ventrículo, le empieza a quitar espacio a todo lo que es el ventrículo, por lo tanto, en vez de entrar, vamos a poner un ejemplo burdo, en vez de entrar 1 litro de sangre al corazón, entra medio litro. Y como entra medio litro, se empieza a entrar en taquicardia, tiene que compensar la falta de flujo aumentando el ritmo cardíaco. Pero a su vez, ese ritmo cardíaco que está aumentado y en demás, hace que haya un cierto éxtasis sanguíneo a nivel de todo lo que es debajo de la garganta, debajo del cuello, la entrada al pecho, están tremendamente edematizadas, hay un gran edema en toda esa región, pero está dado básicamente por la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces eso también me puede hacer sospechar de que estamos ante un caso de leucosis. Ahora ustedes me dirán por ahí, pero profe, ¿y una retículo peritonitis traumática? También lo puede ser. Lo que pasa es que la vaca en ese caso manifiesta ciertos dolores que en esta enfermedad no los manifiesta. Esa es un poco la diferencia de una cosa con otra. La linfomatosis neural, bueno, esto es el parálisis, las vacas caídas. La linfomatosis neural con parálisis, esta es la que se produce a nivel del canal medular. Es lo que le pasó a la cabaña esta de Santa Fe, se le caían las vacas y pensaban que era un problema nutricional. Era una bruta leucosis impresionante. Abortos, también provoca aborto porque el tumor, dijimos que uno de los órganos más importantes, si tuvimos que hacer un resumen de todo lo que estamos hablando ahora, tendríamos que decir que el vaso, el útero, los ganglios, y podríamos poner ahí esta parálisis, le he visto en varias oportunidades el tema de la parálisis
de las vacas con problemas de leucosia en el canal medular. Serían los más importantes de todos estos, ¿no? El aborto, por ahí me quedan dudas, pero es cuestión de razonarlo. Ayer estuve con el doctor Paolo Pauloni, somos muy amigos, me fue a visitar a Trancas, estaba haciendo un trabajo por ahí cerca, y estuvimos charlando, y entre otras cosas, lo que hablábamos de unos procesos inflamatorios era de fisiología, y se recordaba cuando en clase siempre les decía, si hay un libro que tiene que estar en la mesa de luz, el de fisiología, un tipo que interpreta correctamente la fisiología, es raro que se le pueda escapar un caso, porque es la base para entender la patología. Si no está clara la fisiología, nunca van a entender la patología, porque no conocen lo normal. ¿Cómo va a conocer lo anormal? ¿Mm? Así que eso es un consejo de acá, el más de por vida. Y no pusimos a hablar de fisiología por un caso de una infección uterina, que es lo más importante de esa charla. Bueno, el aborto, ¿por qué? Porque el tejido que la nutre generalmente al feto son las carúnculas y suelen asentarse estos nódulos a reproducirse y a agrandarse sobre las carúnculas, por lo tanto altera el sistema circulatorio del feto. Cuando ustedes alteran el sistema circulatorio del feto por algún problema en la placenta, por algún problema en el útero, eso hace que automáticamente se corte la gestación. El diagnóstico por anamnesis, signología, vamos a ver las pruebas, vamos a poner todo. La anamnesis, como le digo, generalmente está dado con los animales de 3 partos o más, los tumores que lo ven desde afuera, muchas veces, no en un 100%, a veces hay vacas que vos decís, ¿cómo? Y esta no se le inflamó el ganglio preescapular ni el precrural, y sin embargo adentro tenía una bruta leucosis, cuando se murió la abrís y tenía nódulos por todos lados. Entonces, la anamnesis por un lado, la signología. La signología dijimos que es muy variada, si te ataca el corazón tiene todo un edema en el pecho que te puede hacer pensar en otras cosas también. Si está asentando sobre el pilar ruminal, que he visto un solo caso, también te afecta como una vaca con diarrea, lo que menos pensás es en esto, es una diarrea más bien crónica, podrías pensar más bien en otra enfermedad que vamos a ver en un ratito, que es la paratuberculosis. O sea que la signología tiene que estar asociada más que nada con esa anamnesis, buscando el origen del animal, el tiempo que tiene de edad, cuántos fueron los síntomas y en qué momento. O sea, sobre todo esta enfermedad, cuando ustedes lo llaman por estos animales que llegan a manifestar los signos clínicos de leucosis, generalmente son animales que se paran de golpe, dejan de producir leche, no tienen temperatura, pero pierden el estado corporal en forma drástica, así en una semana, son una percha, o sea, son un animal caquético y que realmente llama la atención. Ustedes hacen un sacado, sacan un poco de sangre, hacen un hematológico y salta al toque. Incluso a veces simplemente haciendo un frotis y haciendo una tinción, como les decía a Candelaria, esos linfocitos, lo que le llama la atención es la cantidad y lo otro el tamaño. Es decir, qué raro. Y es eso, ¿estamos? Ahora, si hacen todo el hemograma completo, es impresionante la serie blanca, el tamaño que tiene cuando ustedes centrifugan el tubo de no me estoy acordando bien el nombre ahora, un tubito finito que es como un capilar que lo llenamos, ustedes a la serie blanca la ven sin ponerse anteojos ni nada, es impresionante. Las pruebas, anticuerpos y antígenos. Podemos hacer PCR, ELISA o inmunodifusión doble en gel de agar, ¿no? Lo que más estamos haciendo es ELISA por su costo y anda muy bien, incluso se está terminando de poner, aquí dice el test de ELISA en leche, en realidad lo están terminando de poner a punto a esa técnica, porque tenía algunos errores, o sea, por ahí
daba como positiva y no lo era, o daba negativa y no lo era, o sea, tenía algunas variaciones que no terminaban de conformar como un diagnóstico certero. Y después, bueno, el PCR, que creo que es lo más serio, ¿no? Lo más correcto. ¿Profe? ¿Sí? Es una consulta. ¿Por qué si la enfermedad es como más crónica, por qué de repente se pone tan mal en pocos días, una semana, 10 días? Bien, muy buena pregunta. Porque el crecimiento del tumor, sos Ignacio, ¿no? Sí, Porque no estoy viendo nada acá, lo saco por el timbre de voz. Ignacio, lo que pasa que el crecimiento, por ejemplo, generalmente estos casos se te producen del parto a los 40-50 días. ¿Qué pasa? El parto es un momento de altísimo estrés para una vaca. claro. Las defensas vienen a cero. Las defensas prácticamente están a cero, tal es así que vos una vaca que está por parir no la tuberculice, porque te puede dar un falso negativo, no responde a nada, ¿se entiende? De ahí Claro. es que la tuberculosis solamente se hace en vacas que estén con una distancia por lo menos de 1 mes y medio de antes de parir o después de parir. No lo hagas antes porque no responde. Volviendo a tu pregunta, esto no sabemos bien la causa porque en muy poco tiempo esos tumores empiezan a desarrollar a una velocidad que produce vértigo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, si ese tumor que estaba sentado en el canal medular hoy tenía 1 milímetro, en 40 días del parto a 40 días, ese tumor creció casi 1,5 centímetros. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese crecimiento exponencial que tiene una vez una vez lanzado, ¿no es cierto?, por una situación de estrés severa, porque el parto es un estrés severo, el tipo crece en forma desmedida y alocada y por eso la caída del estado fisiológico del animal es violento. Es impresionante, se deterioran a una velocidad. Vos ves una vaca hoy con la primera sintomatología, la ves a la semana y vos decís, me cambiaron la vaca. Es impresionante cómo la hace perder el estado corporal, el anímico de la vaca está como siempre con la cabeza dormida. La verdad que es muy triste verlo, porque vos decís, ¿qué puedo hacer? Y nada, ¿qué puedo hacer? Hacer el diagnóstico para ver cómo hacemos de aquí para adelante. Tratar de hacer el diagnóstico para ver cómo salimos con todos los que quedan todavía sin manifestaciones clínicas, ¿se entiende? Claro, Esa perfecto. es la idea. Pero vuelvo a decirte, esta vaca yo la toqué hace 20 días, tenía tumores del tamaño de una mesa de una pelota de ping-pong. Yo la vi antes de ayer con los 2 ojos salidos. Y vos decías, la mierda. Claro. Es decir, ¿eh? Eh, el animal como que, o sea, lo va compensando, eso también pasa con las neoplasias hasta en las personas, como que de acá que uno muestra signos clínicos o dolor, y el animal que no es solo dolor, tiene que ser muy visible el dolor, bueno, ya la neoplasia ya está muy grande, eso es lo que tiene. Claro. Uno lo va compensando o no se manifiesta. Pero si, Sí, como te digo, si uno le hubiera hecho una ecografía o tomografía, por así pensarlo, como lo que se hace en las personas, lo hubiéramos visto antes de que muestre signos clínicos. tal cual. Me di cuenta de esta vaca que estoy comentando porque el primer caso que recuerdo que lo haya tocado yo. O sea, bueno, yo toqué los tumores, ¿no es cierto? Y la misma vaca, 20 días más tarde, se le están saliendo los ojos. Digo, estaba bien hecho. Y esa le saqué sangre incluso, ¿no? Lo corroboré con un análisis de hematología. Entonces, evidentemente, ahí en ese tambo he tocado tiempo atrás, unos tumores de una vaquita que no la podíamos preñar, gracias a Dios se vendió, pero también iba a entrar en esta etapa de, de manifestaciones clínicas casi seguro. Es una enfermedad muy endémica en Santa Fe y no estamos lejos nosotros acá en el territorio porque nos proveemos en gran parte de la genética que esta gente produce. ¿No? ¿Quedó claro ahí un poco? Quedó claro, sí, sí. Bien, bien. Gracias. Es vertiginoso, Ignacio, verlo crecer al tumor una vez que se lanza, digamos, ¿no? Claro, perfecto. Perfecto. Bien. ¿Qué debe estar relacionado, Ignacio? A ver, hagamos un poco de pensamiento entre los dos, pero debe estar relacionado un poco con tu estado inmunológico.
una vaca que te crece en forma vertiginosa, evidentemente inmunológicamente no está para nada bien. Por eso el tipo te avanza. En otros no, queda como adormilado, que es el 60% de los casos. ¿Viste la casuística que presentamos en la filmina esa más arriba, que era el 1 al 3% de lo que estamos viendo, lo que estamos charlando? Claro. El resto está como oculto, el 60% oculto, un 30% que puede o no aparecer en el grupo de 1 a un 5%, de un 1 a un 5%, hay un 30% que está como agazapado y solamente el 1 al 5% expresa la enfermedad tal cual la vemos con la signología, con todo lo que estamos hablando a lo largo de la mañana. ¿Se entiende? Entonces, vos tenés un 9, si vos sumas el 30 de agazapado más el 60 oculto, y el 90% está como que no la vemos. Claro. Esto me hace acordar a esas viejas, a esas cosas que le ponen por ahí, la usan mucho los que hacen presentaciones, el famoso, esto que chocó el Titanic, se me fue el iceberg. El iceberg, exacto. Vos el iceberg arriba una puntita y para abajo es una montaña, ¿viste? Entonces, esto es igual. Este es tal cual el iceberg. Esta enfermedad, podríamos decir, es el iceberg. Le veo una puntita, no va a haber problema. Abajo un problema en lo que hay abajo. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Gracias. De nada. Diagnósticos diferenciales, y aquí los quiero ver cuando les toque rendir clínica. Miren eso, está hermoso para disfrutar. Tuberculosis, paratuberculosis. Yo más que la paratuberculosis me inclinaría sí por la tuberculosis, gastroenteritis parasitaria, porque dijimos que podía sentar en el sistema del intestino. Si te lo hacen en el intestino, te entras en una diarrea permanente, tratás y no da resultado todo lo que haces. Podríamos asociarlo con diarrea viral bovina, retículo periconitis traumática, que la estuvimos hablando recién. Podríamos hablar, ¿por qué podríamos hablar de rabia? A ver, hagamos un intoxicaciones porque la ponemos, pero no lo veo como un cuadro de intoxicaciones. Ahora, rabia sí está interesante. ¿Por qué rabia asociamos con esto? ¿Por qué creen ustedes que podemos asociar la rabia con esta enfermedad? Porque capaz le sale un tumor cerca de la médula y le produce una parálisis. Podría Correcto. Ser. Exactamente, es así. Escuché otro comentario ahí. A ver. Por la caída del animal, por lo claro. mismo que decía Ignacio, también estaba que ves animales caídos. Exactamente, por animales caídos, pero básicamente vos sabes que en líneas generales este problema se radica en el tramo final del canal medular, por lo tanto te hace una incoordinación de todo el tren pélvico. Por lo tanto, vos decís, esto es una rabia pariciante, que es donde generalmente asienta la sintomatología y un poco la lesión de rabia, cuando vemos rabia pariciante, ¿no? Es una incoordinación del tren posterior del animal. El animal da vueltas en círculo, tiene la actitud de perro sentado. De perro sentado. Acá también es la misma sintomatología, pero es por un tumor que está asentando en el tramo del sacro, a nivel de sacro, en el caso a nivel de pelvis en sacro, el tumor. Así que es bastante interesante. Carbunclo, porque hay la muerte súbita, como la vaca esta que iba caminando, cayó muerta. Entonces vamos viendo los abscesos medulares que algo comentamos. La leucosis esporádica es más bien en animales menores de meses. No la vemos como casuística clínica, se da en un porcentaje relativamente chico. Prácticamente la nombramos como algo pasajero, pero no es algo que tenga incidencia como diagnóstico de infecciosa. Sí tendría incidencia si hacemos un serológico, que capaz que tenemos una prevalencia importante y ahí sí hay que tomar los recaudos que uno necesita. Después la muerte súbita, por lo que decíamos recién, la anaplasmosis y la actinobacilosis. ¿Por qué anaplasmosis? Un poco porque a veces produce una anemia importante, pero no tendría no tendría mucho relación con lo que estamos hablando. Y después la actinobacilosis, que es una enfermedad que no la vimos todavía. La actinobacilosis, para que se acuerden, hay dos que son muy parecidas en sus nombres, actinomicosis y actinobacilosis. La bacilosis, para que la memoricen, yo a bacilosis lo asocio con blando,
Entonces, actinobacilosis actúa sobre los tejidos blandos. Son tumores que lo desarrollan Actinomyces bovis ligneriensis, es el agente, y que ataca a los tejidos blandos, como por ejemplo la lengua, es un habitante normal de la cavidad bucal, y ante una lesión por un elemento fibroso, como puede ser un fardo de mala calidad, despunte de caña, o simplemente pasturas tremendamente abrasivas, por esa lesión y se introduce la bacteria esta y produce una gran inflamación de la lengua, lo que ustedes conocen como lengua de palo. Ataca a los ganglios retrofaringios y a veces hace fístulas y lo incomoda bastante por un tiempo largo a los animales a comer. Por eso se la compara también con la actinobacilosis. No, perdón. ¿Sí? Actinobacilosis afecta la lengua. Actinomicosis afecta el hueso. Claro, actinomicosis, la micosis de los tejidos duros, actúa sobre los huesos. Por eso la mnemotécnica es bacilos blando, actinobacilosis es la parte blanda y la Sí. micosis es la parte dura, que produce una deformación con una rarefacción y liquefacción del tejido óseo, le produce una deformación del tejido óseo a los animales, ¿no? Es el que lo produce Actinomyces bovis. Sí. Ese es bovis, el otro es ligneriensis. Pero el otro es un bacilo y hay una diferencia, no me la estoy acordando bien. Los dos son gram negativos. Eso Sí, sí, son especies bacterianas diferentes, nada más que diferente. afectan. Exacto. Se lo ve con cierta frecuencia en rodeos de leche, y sobre todo que es altamente contagioso. Por lo tanto, cuando uno encuentra un animal de esto hay que tratar de sacárselo de encima. El tratamiento es ioduro de sodio en vena, en altas dosis generalmente. Se hace cada 3 días un frasco, va en vena porque es muy irritante fuera de la vena. Tal es así que cuando lo hacemos los veterinarios, porque los empleados las veces que lo hacen, la vaca se le forman 2 cogotes de la irritación que le producen a la vena yugular. Así que es bastante complejo. Es ioduro de sodio cada 3 días, un frasco completo, hacemos 3 dosis y acompañamos ese tratamiento con un poco de penicilina, estreptomicina. Generalmente ese es el tratamiento que utilizamos tanto para una como para otra. Bastante rebeldes a solucionarse, pero que son altamente contagiosos, por lo tanto hay que tenerlas bien en cuenta a la hora de encontrarlas y ver qué es lo que se hace. Generalmente nosotros la teníamos mucho en Río Cuarto en gente que hacía invernada y la veíamos mucho en terneros de 20 meses, ya no eran terneros, eran novillos de 20 meses y nos costaba realmente solucionar el problema. ¿Alguna pregunta de esta parte de diagnósticos diferenciales? No. Sí, yo tengo, ¿por qué diarrea viral bovina de diferencial? Por si están con diarrea, digamos, los tumores en el tracto digestivo. Claro, porque no, vos sabés que eso no estoy muy de acuerdo. A veces nosotros cuando hacemos el preparado de nuestras clases leemos libros y de los libros vamos sacando cosas. Y hay uno que lo puso ahí a diarrea viral bovina. Más que nada la diarrea viral bovina te produce una gran inmunosupresión, ¿no? Y esa inmunosupresión gigante que te produce te hace crecer algunos tumores. Y esos tumores te llevan, pero no tanto por la diarrea, más que nada yo te diría que la diarrea viral bovina medio que la asocia con el cuadro neurológico que te produce. ¿Se entiende? Está más por ese lado, ¿no? Vos fíjate, la diarrea viral bovina, que entre otras cosas está muy asociada con la queratoconjuntivitis también, ¿no? Esta que vos ves de los ojos, vos decís, pero esto que habrá empezado con una queratoconjuntivitis que no la vieron y se le salieron los ojos. No, porque el diferencial en ese caso, la querato, una, que no te saca los ojos, dos, están los dos ojos afectados de la misma forma. No es que uno está adentro y el otro afuera, no, los dos están hacia afuera. Ya después les paso la foto por WhatsApp, la tengo de ayer, porque ayer fui a hacer un trabajo y la vi a la vaca.
La vengo siguiendo hace rato, lo que pasa es que ayer ya le dije, muchachos, tome una solución con esto, porque no, este animal no es vida lo que tiene, pues. El agua va por olfato, todo se maneja por olfato. ¿Me entiende? Pero no le encuentro una cierta correlación con diarrea viral bovina a ese diferencial. Tenerlo en cuenta por la inmunosupresión que esto produce, nada más. Ya, los abortos también podrías asociarla. Acordate que diarrea viral bovina también, entre otras cosas, provoca el aborto. Entonces, capaz que por ahí te hace los diferenciales con ese tipo. Lo que pasa que, vuelvo a decir, vieron el cuadro donde vos tenés. Claro, no, viste a donde el cuadro dice del 1 al 3%, una diarrea viral bovina nunca te afecta en 1 o un 3%, siempre está del 15% hacia arriba. ¿Se entiende? Entonces ahí también voy a decir, para una vaca va a ser diarrea viral y la otra no hacen. No, es como que, a ver, Pato, lo importante, por eso, a veces viste que cuando estudias semiología, qué tedioso, porque los tipos insisten con la famosa anamnesis, pues yo no le decís la palabra anamnesis y te mete la goma. Pero es que la anamnesis es la base para que ustedes puedan ir haciendo la interpretación del posible diagnóstico que tengan. Yo no digo que digan la verdad, con la anamnesis ya está, la verdad es esta, ¿se entiende? Pero fíjense lo importante, Patricio, el tema de tu anamnesis. A veces uno, por ejemplo, no pregunté dónde estaban comiendo, y resulta que las vacas se están muriendo intoxicadas y vos le mandaste no sé qué fruta, ¿viste? Porque no te tomaste el laburo de ir hasta el potrero. Es muy importante la anamnesis, la verdad que a mí me ha dado grandes satisfacciones. Dos cosas en la vida, la anamnesis y el sentido común. Tremendamente exacerbado el sentido común, si no, es muy difícil. Voy a cantar un caso, a ver, para que se entienda lo que es el sentido común. Feedlot, cambian la comida, empiezan a dar un rollo, se mueren el primer día 10 vacas. Segundo día aparecen muertas 8, ya vamos 18. A la tarde convalecientes 6, 7 más, mueren otras más, ya estábamos como en 23. El miércoles siguen muriendo, ya habían parado de dar el rollo porque decían que el veterinario que fue dijo que eso era sunchillo. Está bien, sí, el sunchillo mata. El sunchillo mata más o menos, hasta las 72 horas. Si se le sigue muriendo, muchachos, vayan a hacer el diagnóstico vuelta. Está errado. ¿Se entiende? Está errado. Seguía muriendo, yo caigo a ese lugar, eso arrancó el lunes, yo caí el viernes, 50 vacas muertas. Y seguía viendo vacas muertas, o sea, vacas convalecientes, yo abrí una, otra. Digo, mira, yo le quiero hacer esta que se está muriendo, la sacrificamos, hice una impronta de vaso y saqué sangre de la punta de la cola, porque para mí estaban dos cosas juntas ahí en ese momento. Por un lado estaba el sunchillo y por el otro lado había un cuadro de tristeza. Entonces, saquemos sangre y nos saquemos la duda. Efectivamente, estábamos en un brote de anaplasmosis. Fui al laboratorio del hospital del pueblo donde vivo, por una gauchada del bioquímico que tenemos una muy buena relación. Le digo, Guillo, ¿me podés teñir esto? Quiero ver esto nada más. Haceme la tinción y ya con eso creo que la vamos a tener clara. La cantidad de cuerpos de inclusión que había de Babesia bigémina, no le puedo contar, de anaplasma marginal, no le puedo contar lo que era el froti. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que yo cuando yo llegué digo, pará, acá 5 o 10 va a seguir muriendo por sunchillo, hay algo que no me cierra. Entonces entré a preguntar de las vacas. ¿Estas vacas de dónde son? Del Chaco. Bien, ¿cuándo vinieron? Hace 50 días. Bien, otro dato. ¿Traía mucha garrapata? Sí, dice, pero apenas las bajamos, las bañamos. Sí, pero las vacas ya vinieron del Chaco, encerradas 3 días, bajaron, le hicieron toda la batería de vacunas. Toda esa batería de vacunas, algunas venían paridas. ¿Te imaginas el estrés que tenían esos animales? Pero escúchame, tendrían que haber hablado hasta en inglés con el estrés que tenían. Si bien no se veía garrapata en ese momento, pero acuérdense que el periodo de incubación de anaplasma más o menos está en 35 días. Esta hacía 40 que habían llegado, o sea, vos venís con una carga de anaplasma baja. El estrés
te empieza a levantar toda la carga a nivel de torrente circulatorio. Por lo tanto, en cuanto empezamos a tomar temperatura y a tratar con oxitetraciclina, se paró el tema. ¿Y qué hicimos con el resto? Un preventivo que se llama STAMP-UP, algo así es, de biogénesis, que es imisol. Hicimos 6 centímetros de imisol por vaca en forma subcutánea, que como un preventivo, ese es, detiene el alza de la multiplicación de anaplasma y algo de babesia. Ese fue el caso, pero ¿qué quiero decir con todo este comentario? Que ahí lo que me llevó al diagnóstico fue la anamnesia, o sea, la anamnesia extensa. Yo me estuve casi 6 horas ahí adentro, viendo una cosa, la miraba, me paraba en un corral, me ponía a mirarlo a los animales sin moverlo, mirarle qué actitud tenían. Ellos me decían, aquella está un poco enferma, a ver, la veamos. Volteamos, 41. Pero claro, en ese momento hacía 38 grados de temperatura ambiente. Vos podés pensar por ahí, che, no sé, no. Se puede escapar 5 décimas, o sea, 39,5 en un día de mucho calor y tomarlo casi como normal, en un día de mucho calor. Pero acá, animal que nosotros, yo decía, a ver, aquel, pillarlo aquel. Lo agarrábamos, pillar es una palabra muy del norte, ¿no? Es agarrar la palabra. Agarrarlo aquel. Entonces, lo agarrábamos, le poníamos el termómetro 40 con 3 décimas. Mierda, estaba caliente, decía yo. Pillábamos otro 40 con 9 décimas. ¿No? Le digo, amigo, acá hay un problema de garrapata. Y ahí fue cuando decidí sacrificar una vaca que estaba agónica, sacar la sangre, llevarla al hospital, y hasta el día de hoy no se murió ninguno más. Así que bueno, la anamnesis, bien hecha, extensa, con mucha pregunta, recorrido, observar, los tiene que llevar a buen camino, a un buen término, digamos, ¿no? Por eso yo cuando tenía la edad de ustedes, y no me olvido, ¿cómo sabía renegar cuando lo de semiología? No has dicho la palabra anamnesis, no, estás clavado. Me sabía envenenar, ¿viste? Pero bueno, ahora en la profesión uno se da, igual con la estadística. ¿Cómo renegaba con esa estadística? Digo, ¿para qué mierda estudiamos esto de la estadística? Resulta que cuando voy a hacer el posgrado, primera materia del posgrado, estadística. Digo, los tíos, esto no han cambiado. No, que la estadística, chicos, es lo que nos dice. Tenés el 3% de enfermos, el 5% de enfermos, haces un trabajo cualquiera y todo lo tenés que referenciar con la estadística, si no es como que no has investigado nada. La estadística es una de las madres de la ciencia, de las ciencias para aseverar o no una sospecha de una hipótesis, ¿no? Es lo que yo creo. A ver, escucho comentarios de lo que estábamos hablando. ¿Escucho comentarios? ¿Nada? Se ve que se fueron todos. ¿O fue muy claro, doctor? Fue muy claro. Bueno, puede ser también. No creo en esa palabra, pero no se fueron todos, ¿viste? No, ya está aburrido, vamos a hablar de otra cosa. No, yo tiro los casos clínicos porque son las cosas que me han pasado. Por supuesto, es importante. Y creo que no están en los libros. Entonces, una vez esto le puede servir a alguno de los muchachos para cuando empiecen el territorio del trabajo. Bueno, la presentación de anticuerpos, pool y todo esto, esto es más que nada la resolución del SENASA. En un momento se planteó de que tendríamos que tratar de empezar a trabajar sobre esta enfermedad para liberarla, pero bueno, quedó en una simple resolución. El que quiere lo puede hacer, ahí está, la leen, pero a nivel, digamos, de campo, por lo que yo sé, hasta acá nadie ha hecho algo en particular. Simplemente sepan que hay una resolución y que ustedes pueden ser libres de leucosis a través de esta resolución. Yo arrancaría para tuberculosis, ¿no? Que esto es como relleno. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a intentar salir de acá, que no sé cómo voy a hacer. Acá les hago un comentario, chicos, para tuberculosis es diferencial, que eso es importante. Para salir no haga skate. Ya salí. Lo que pasa es que
Sí, parate, que yo tengo que... Esta la tenía ahí bajada, entonces... eh, qué buena pregunta la de ustedes. ¿Quiere que se lo mande? No, acá estoy. Déjame que entre al escritorio. Ahí usted... No estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿O sí? Sí, Ah, sí. pero ya déjelo así. Triste. Ahí para tuberculosis, hay el 5. A ver. Ahí está, perfecto. Sí, sí. Buena Eso vista. es, ¿no? Eso es porque sos joven todavía. Ya lo que Todavía. no, ahí no, saltó a otro. Estoy al límite. Chicos, Ahí le hago doble clic. No. A ver, para. No, ya sé. no entra para el parcial, pero sí entra para el final actinomicosis, ¿sí? Porque como no lo dimos, bueno. Este es. ¿Lo están viendo? Bien, Sí, comparto pantalla. nos agarró como un ataque de bondad y sí, ya lo subí. Les agarró un ataque de bondad y les pusimos un poco menos de temas. Eso que me estás preguntando, lo acabo de subir mientras el profe daba, borré el que estaba y el que estaba en el aula virtual y subí ese, el del doctor de leucosis, o sea que ya lo tienen, ¿sí? Lamentablemente, ¿no? Que quería hacer ese comentario, esta cursada como que quedaron un par de temas que no nos llegamos a dar, sí están los power, pero son los temas más fáciles, que es actinomicosis, actinobacilosis y queratoconjuntivitis, que es Sí. bastante Bien. sencilla, y bueno, de las nerviosas ya veníamos hablando Rabia. bastante. De la nerviosa importante hablamos de leucosis y nos quedaba falta un poco hablar de rabia. Rabia, yo comentaría la Ah, semiología nada más, ¿no, bien, doctor? sí, sí, sí. Porque todo lo demás es lo mismo, nada más que qué diferencia hay contra la urbana, que la urbana la transmite, acá es de circulación urbana, acá la diferencia con la urbana es que la rabia pariciante básicamente interviene el murciélago, ¿no? Es el principal vector y difusor de esta enfermedad. Este, eh, por ahí no sabemos, la verdad, no sabemos cómo llega a terneros de 4 o 5 meses y a su vez no han estado picados por los murciélagos, ¿no? Ahí creemos que hay un pasaje vírico a través de la leche de la madre. Hablo en terneros de carne. Nosotros rabia prácticamente en vacas de tambo no he visto nunca ni he sentido comentario, porque está asociada con una vaca que se la mueve permanentemente de un lado a otro y a su vez todos los días. Entonces el murciélago es como que no está por esas regiones. El murciélago es más de regiones donde se hace cría, donde vive un murciélago en nivel de cría, generalmente lo hace en palos huecos. Ahí hacen pequeñas colonias y son de donde salen a picar y a infectar los animales de rabia, ¿no? Ahora, siempre me pregunto cómo hace la rabia para llegar a un ternero de 4 meses. Y una de las teorías que tengo, no está confirmada ni mucho menos, es de que se lo pasa a través de sangre. Bueno, estamos para escuchar la última. Y antes, bueno, cuando termino esto quiero hacer un comentario final del cursado y un poco hablarles. Este año no he tenido esa posibilidad, siempre trato de hablarles, más allá de dar clases, hablarles de lo que viene para futuro en cada uno de ustedes, sobre todo para quienes se van a dedicar lo que me dediqué toda mi vida yo, que es a los grandes animales, eh, que yo creo que es una pasión que tengo de andar atrás de una vaca, mirarla, disfrutarla, sobre todo la vaca de tambo, una vaca tan noble y que realmente no es lo que es la carne. La carne, si bien genéticamente hablan del toro cual o cuánto, es todo por vista, por fenología. Vos una vaca de tambo para que dé un hijo que entra a un centro reproductivo para ser padre de, de muchos animales, tiene una serie de papeles que lo respaldan y esos papeles están dados a través de sus madres, que son medidas todos los meses en producción de leche y hay algo real y concreto. En el caso de la carne, sí, es grande de costilla, tiene buen hueso, es un verso, ¿viste? Eso no está medido, ¿viste?
La vaca casi no da litros, no llega su hijo a estar en un centro de inseminación. Esto es muy concreto. Pues siempre les digo a los muchachos de la carne que son unos grandes berceros, ¿viste? Recién ahora podrían decir que están en la cuarta, quinta generación de Bradford y un poco han consolidado un poco más la genética, pero nosotros en la lechería venimos desde allá del 1880, 1880 venimos midiendo las madres y los padres qué capacidad tienen de convertir alimento en leche. Y eso está medido y lo mide un yanqui, lo mide igual que un venezolano, un argentino o un italiano o un alemán. Todos medimos lo mismo. Acá estamos dándonos la razón entre cosas que vemos. De ahí es que grandes padres de la carne, grandes padres, no han dado nada. Porque sí, él era bonito, pero él no daba nada, genéticamente no tenía nada. Es un poco lo que nos pasa en tema de la carne. A simple vista de ver y de verlo y escucharlos hablar, ¿no? Siempre dije, si quieren aprender producción, traten de aprender de los que producen cerdo, que para mí son unos maestros, y un poco de la gente que hace tambo, un tipo que maneja una chanchería y que maneja un tambo en la cría, sale a divertirse un rato, el recreo que tiene pues, para ir a divertirse un rato y a joder con 4 vacas de cría, ¿viste? Esto exige mucho conocimiento a la vaca de leche, mucha clínica, y que pasás por todos los grupos. Vos pasás por la reproducción, por crear un ternero artificialmente, por cuidar una pata de una vaca, conocer de mastitis. El mundo tiene investigadores solamente de mastitis, para que se den una idea de cuánta temática tienen que manejar dentro de lo que es un tambo. Por suerte, bueno, ya se van armando los equipos. Hay especialistas que te hacen el soporte técnico en mastitis, otros te hacen en nutrición y así interactúan entre todos. Bueno, Cande, ¿largamos con esto? ¿Querés hacer un pare? No sé, vos me dirás. ¿Quieren parar 5 minutos para ir al baño, recargar el mate y largamos? ¿Les parece? Sí, estaría bueno. No sé. Bueno, dale. ¿Tienen clase después, hoy? ¿Cómo? Hoy es ¿Tienen jueves. clase hoy? Hoy es jueves. ¿O ya no tienen más clases después? No, no tenemos más clase. Bien, por si se extiende un poquitito. Dale, buenísimo. Hagamos un parate y seguimos. Buenísimo.